Buenos días, bienvenidas a su nuevo programa a través de Voz Andina Internacional, Observatorio Internacional. Como ustedes conocen, en este programa nosotros examinamos tendencias, eventos, procesos, actores de las relaciones económicas internacionales y de las relaciones internacionales que marcan lo que está sucediendo en nuestro continente y las presiones y las dificultades, los desafíos que enfrentan nuestros actores, gobierno, academia, universidades, empresas, etc. En ese sentido, en esta ocasión contamos con la grata visita de un colega chileno, es el doctor Roberto Pizarro, quien es ex decano de la Facultad de Economía Política de la Universidad de Chile, ha participado como asesor en varias instancias del gobierno chileno en diferentes periodos históricos de las últimas 2-3 décadas. Y ministro. Y ministro también, y actualmente es consultor independiente. Le agradecemos, él tiene una vasta experiencia, sobre todo en el análisis de las relaciones económicas internacionales. En esta ocasión lo hemos convocado y agradecemos su participación por el interés de dialogar, de reflexionar sobre una de las tendencias que está marcando y lo va a hacer mucho más en el futuro inmediato, o la economía, la política, la democracia, los negocios, el empleo en el mundo, que es la inteligencia artificial. Agradecemos a Roberto su acogida a esta invitación y le planteamos la primera pregunta. ¿Qué consideras que es cuáles son los desafíos, las interrogantes, los dilemas que plantea la inteligencia artificial hoy en día para el mundo y en particular para nuestra región, América Latina? En primer lugar, muchas gracias, Marco, por esta oportunidad. Y es muy importante el tema que nos convoca hoy día, que le preocupa a la universidad, porque es la inteligencia artificial. Yo creo que es una realidad muy importante, más que importante, yo diría, es un momento de inflexión en la humanidad, así como de alguna manera fue también la revolución industrial en el siglo XVIII. No es casualidad que frente a los desafíos que nos coloca la inteligencia artificial, los problemas que coloca la inteligencia y las oportunidades de la inteligencia artificial, el Papa actual haya emitido una encíclica que plantea precisamente los desafíos y las preocupaciones que tiene la Iglesia sobre el tema. Cuando tú me planteas los desafíos, Marco, yo creo que hay fundamentalmente 3 desafíos. Uno, el desafío del trabajo, el desafío de las desigualdades, y creo también, y a mí me parece el más importante, el desafío de la democracia. Marco. Perfecto, muchísimas gracias por esta primera presentación así. Y antes de pasar a examinar cada uno de esos 3 desafíos principales que tú destacas, me parece que es conveniente enfatizar lo que tú has señalado en el sentido de igualar la importancia relativa en la economía, en la política, en la sociedad mundial de la inteligencia artificial como la primera revolución industrial, o sea, que es un elemento histórico poderoso. Entonces, eso me parece muy, muy importante, pero quizás allí, ¿qué opinión te merecen aquellos que señalan que hay una diferencia, sin embargo, y es que este es más acelerado y más difundido a nivel mundial, entonces que sus impactos podrían ser bastante mayores que la primera revolución industrial? Efectivamente, la primera revolución industrial
en el siglo XVIII generó cambios muy trascendentes en el trabajo, en la política también. Y en el trabajo dinamizó fuertemente la productividad de los países, generó al mismo tiempo procesos de trabajo en el cual los obreros estaban concentrados en grandes industrias, ¿no? Y eso permitió al mismo tiempo una organización potente del sindicalismo para desafiar precisamente las dificultades que significaba, la explotación del trabajo asalariado. De ahí surgen, ya sabemos, pensamientos socialistas, fundamentalmente Carlos Marx, que nos plantea el tema de el plusvalor, la extracción del trabajo asalariado más allá de la ganancia empresarial. Hoy día la situación es algo distinto en el trabajo. En aquella época hay que decir lo siguiente, vuelvo atrás, hay que decir que frente a las máquinas que fueron tan importantes en la revolución industrial, surgió un movimiento denominado los ludistas. Los ludistas que planteaban que su reivindicación fundamental era romper las máquinas, porque las máquinas generaban dificultades, desocupación. Pero la verdad es que no fue así, porque efectivamente algunas ocupaciones se perdieron, pero en general se ampliaron muchas ocupaciones. El problema que tenemos hoy día también es un problema con el trabajo, pero pareciera ser, según las informaciones que nos entregan organismos internacionales y universidades, que las oportunidades de trabajo con la inteligencia artificial van a ser muy menores. Se estima, Marco, que un 40 o un 45% de las ocupaciones en el mundo se van a perder por la inteligencia artificial. Y según un estudio de la Universidad de Oxford relativamente reciente, señala que el 65% de las ocupaciones se van a perder en América Latina. Yo creo que el público, las personas que nos están viendo, saben que en los supermercados ya no vamos a los cajeros automáticos, sino que vamos a los supermercados y nosotros mismos nos estamos atendiendo con unas máquinas en las cuales nosotros colocamos el dinero, metemos una tarjeta y sacamos los productos que antes los pagábamos a través de las cajeras. Eso sucede en los supermercados. En Chile sucede, yo creo que acá también. En Chile está muy, muy extendido y desde luego en los países desarrollados. Y al mismo... Perdón, sí, me parece muy interesante lo que tú señalas. Ya de hecho estamos analizando el primer tema que planteaste, el del trabajo. El del trabajo. Con respecto a lo que acabas de señalar, una clara fragmentación entre los analistas, entre los observadores y entre los actores vinculados, en este caso al cambio científico-técnico que acarrea la inteligencia artificial, es esa fragmentación entre tecno-optimistas y tecno-pesimistas. Los primeros diciendo que siempre ha sido así, toda transformación destruye trabajo y genera también, pero que este último supera al destruir, entonces que por lo tanto es progresiva y útil para la humanidad. Y los tecnopesimistas que dicen al revés. Y allí hay una tesis que algún trabajo de CEPAL lo planteaba claramente hace unos 4 o 5 años, y es de que frente a esas dos, la más lógica, la más adecuada, sería un poco lo que tú has comenzado a hacer, o sea, aterrizar los impactos de eso en las condiciones productivas, institucionales,
étnicas, poblacionales, demográficas del país donde se aplica esa tecnología. ¿Qué opinión te merece? Yo creo que efectivamente existen esos dos puntos de vista. Uh-huh. Existe el punto de vista de los tecno-optimistas, a los cuales nos vamos a referir más adelante cuando veamos dónde se concentra el poder del conocimiento y el poder económico de estos tecno-optimistas, que son básicamente los centros tecnológicos del Silicon Valley. Pero están los pesimistas. Yo me inscribiría más en los pesimistas, porque, claro, desde el punto de vista optimista, evidentemente que la técnica sofisticada hoy día, muy superior a la industria que conocimos en los siglos pasados, esta difícilmente generará las oportunidades de empleo que conocimos en el siglo XIX y XX. Y digo eso por lo siguiente, porque observamos que varias actividades ya están generando escasas oportunidades de trabajo. Las cadenas de montaje, por ejemplo, los vehículos se están construyendo en general con sistemas de robot y mecanismos de inteligencia artificial. Ya vimos las cadenas de supermercados, pero además, ya en los últimos años, en los 10 o 5 últimos años, todo esto es muy reciente y muy acelerado, nosotros observamos que actividades de cuello y corbata también están siendo reemplazadas por la inteligencia artificial. Se dice que el conocimiento de las matemáticas, la programación, están siendo afectadas por la automatización, por la inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que lo puede reemplazar? ¿No? Entonces, los reemplazos, ¿dónde podrían estar de esta nueva tecnología en la inteligencia artificial? Estaría centrada básicamente en profesionales de alta formación, altamente calificados y ligados a la inteligencia artificial, ¿no? Para lo cual necesitamos profesionales muy calificados. Y ese se convierte en un problema, porque no todas las personas tienen alta calificación, particularmente en nuestros países, que son países subdesarrollados o países en desarrollo, con formación que no tiene la formación del alto nivel de los países desarrollados. Ahora sí hay que reconocer que, por otra parte, algunas actividades son irreemplazables. Me refiero a los trabajos de cuidado de las personas. Por ejemplo, la atención de los niños, las enfermeras, la atención de los ancianos. Esas atenciones que son de carácter directo para poder cuidar personas, yo creo que van a permanecer intocadas, ¿no? Entonces, hay una cierta incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro, pero yo tiendo a pensar que la robotización y la inteligencia artificial hacen cada vez más difícil la oportunidad de nuevas actividades económicas, como fue el caso de la revolución industrial, donde sí, a pesar que se introdujeron máquinas, se generaron nuevas actividades en torno a los procesos industriales. Ahora, cuando te escucho, yo recuerdo en la década de los 70, 80, 70 sobre todo, se hablaba con igual temor de la robotización, pero uno de los argumentos que se esgrimía para calmar esas preocupaciones era el elevadísimo costo de los robots. Y efectivamente vemos que en los 90, en lo que va de este siglo, sobre todo en la primera década, los robots
han ampliado su espacio en las cadenas de valor, básicamente en automotriz, línea blanca y otras así, realizando actividades que en términos de costos mucho más rápidamente le puede ser bajo esos precios de los robots, reemplazar a la mano de obra. Pero lo que vemos hoy día es que esa generación de robots ha cambiado, ya no se está pensando solamente en los grandes equipos para fabricación industrial, sino en el equipo para servicios domésticos, y entonces eso se está expandiendo. ¿Cómo ves tú eso de que esta transformación científico-técnica no solamente afecta o incide en los procesos productivos, sino también en el consumo, en las formas de relacionamiento, en la cotidianidad de los hogares, en todos los países del mundo? Yo creo que sí. Uh-huh. Yo creo que efectivamente en la en la vida cotidiana, uh-huh, y en procesos tan cercanos a nosotros como son la salud, uh-huh, la educación y servicios varios, la inteligencia artificial está incidiendo. Por eso que hablaba anteriormente de las actividades que tienen que ver con actividades que se llaman de cuello y corbata. uh-huh, uh-huh. Piensa tú, por ejemplo, que muy recientemente aquí al Ecuador ha llegado este robot, Uh-huh. que yo lo conocí en Chile, Uh-huh. para la salud, que está aquí en, ¿cómo se llama este centro más importante de salud que es privado que ustedes tienen acá cerca? El Metropolitano. El Metropolitano. Yeah. En el Metropolitano llegó el robot, pues, Uh-huh. el robot para las operaciones de las personas. Sí, No. se hace publicidad en torno a eso, sí. Yo me he operado con robot en Chile también, Yeah. donde hay una cierta extensión del robot avanzado a algunos centros de salud. Ingresa paulatinamente. Y paulatinamente porque nuestros países son pobres, pues. Uh-huh. No pueden generalizar los robots. Perdón, hay una cuestión porque me parece necesario no dejar pasar eso. En lo que tú has dicho hasta aquí, yo saco dos cosas. O sea, los ritmos de avance de la incorporación de estos elementos de inteligencia artificial son diferenciados, están más adelantados en Chile, porque de todas maneras, y ahí viene la segunda, o sea, hay una incidencia de la capacidad de consumo, del tamaño demográfico, etcétera, pero también del nivel de desarrollo, y Chile viene. Hay estudios que hablan de que en los últimos 30 años Chile es el país que mejor resultado económico ha obtenido en la región. Entonces, por eso lo que tú acabas de señalar. Exactamente. Pero si vamos más allá, decimos lo siguiente, y eso tiene que ver con el otro tema que señalábamos, que tiene que ver con las desigualdades. Pues, ¿dónde se concentran los robots y dónde se concentra hoy día la inteligencia artificial? Naturalmente, en los países más ricos, ¿no? Se concentra fundamentalmente en Estados Unidos, China, el Reino Unido, los países más ricos. Ahí es donde se desarrolla, porque ahí es donde está el capital, Uh-huh. donde está la educación más sofisticada, la formación en tecnología, en nuevas tecnologías, la formación en inteligencia artificial y la formación en recursos digitales en general. Entonces, ahí se concentra la tecnología, se investiga, se produce en las corporaciones tecnológicas más poderosas. El ejemplo que nosotros conocemos y que tenemos más, sobre el cual tenemos una mayor visualización, son la zona del Silicon Valley. Uh-huh. Pero también esto está presente en distintas universidades en China, por ejemplo, que se ha desarrollado y está en procesos de competencia con Estados Unidos y con el Silicon Valley. Entonces, corporaciones privadas muy poderosas, a las cuales quiero referirme más adelante, y los países desarrollados más ricos. Uh-huh. Ahí es donde se concentra
el nuevo desarrollo tecnológico en el mundo. Y yo creo que hoy día, con mucha mayor concentración y profundidad que lo que fue en el pasado, con menor difusión a los países en desarrollo. Pero y hay eso que será quizás por el costo-beneficio, todavía sigue siendo un poco más barata la mano de obra, y entonces en nuestros supermercados aquí en Quito, lo que tú señalaste todavía no ha ingresado. Todavía no han ingresado. No. Exactamente. Te sale más barato la mano de obra, por supuesto. Pero eso, en la medida que le conviene al capital, ¿no? Y en la medida que el costo de vender y de comercializar con un robot, en este caso en realidad, con la autonomía de la inteligencia le resulte más barato, obviamente que va a despedir al trabajador. Entonces, esa es una realidad de la desigualdad. Perdón, antes de entrar en la desigualdad, una de las características estructurales para seguir en el tema del trabajo o de la región, que también el COVID nos mostró que no es solo de la región, también se encuentra incluso en los países más desarrollados, es de la informalidad. Informalidad que en nuestros países, sin embargo, alcanza dimensiones enormes. En el Ecuador ha llegado a ser 2/3 de la población económicamente activa. En Chile es 1/3. Sí. Ya, entonces esa es un poco una señal del nivel de desarrollo, de formalización de relaciones laborales, de institucionalización de contratos, servicios, beneficios sociales, etcétera. Y entonces América Latina y sobre todo los países andinos, al tener tal magnitud que según algunos se calcula entre 50 y 70%, o siendo la más alta Bolivia con informalidad, los impactos van a ser más graves o menos graves de esta sustitución de empleo. Yo creo que mucho más grave. Indiscutiblemente, yo creo que van a ser más graves. Yo creo que desde el punto de vista económico, en nuestros países, con estos desarrollos tecnológicos más sofisticados, se va a intensificar, creo yo, la producción y exportación de recursos naturales. ¿Qué requiere la inteligencia artificial? Requiere cobre, requiere litio, requiere lo que se denomina hoy día tierras raras. Es una gran demanda que está planteando especialmente a Estados Unidos, y le está haciendo exigencias a China, que no se mete en América Latina porque ellos tienen, según ellos, la prioridad de el cobre, el litio y las tierras raras, porque esos productos son los que permiten potenciar las tecnologías de esta nueva generación. Ahora, entonces se va a intensificar esta desigualdad histórica en que América Latina es un productor de recursos naturales, y por otra parte, los escasos niveles de industrialización de nuestros países también se van a ver limitados, ya están limitados. El otro día comentábamos nosotros, Marco, fuera de esta actividad que es pública, de que en el caso de Chile, por ejemplo, la industria representaba en el país un 25% del PIB, del Producto Interno Bruto, y hoy representa menos del 10%. Eso fue consecuencia, por una parte, del neoliberalismo, que significó una apertura muy radical e indiscriminada al mundo, y entonces eso permitió que esa apertura generara que productos que provienen del exterior, fundamentalmente de China, compitieran con las industrias tradicionales que se habían instalado en mi país y en otros países también, y que terminaran con la industria chilena y fundamentalmente con medianas y pequeñas empresas. Y eso que pasó en Chile
ha pasado en otros países de América Latina, y eso genera por una parte desocupación, pero por otra parte extiende la informalidad. Y si esa informalidad es fuerte hoy día, yo creo que esa informalidad se va a extender mucho más. Desocupación e informalidad es lo que yo creo que se va a producir. Y entonces ahí viene, ¿y qué vamos a hacer? Ahí viene un tema que es muy interesante, que yo creo que hay que comentarlo, Marco, que tiene que ver con algo que se ha discutido en los países desarrollados y poco acá. Porque el tema de la desocupación con la inteligencia artificial también se da en los países desarrollados. Por supuesto. Los niveles de desocupación han crecido al doble o al triple en los países desarrollados. Renta básica universal, que es un tema que hay que conversar. Sí, el otro día veía que incluso el Banco Mundial sacó en plena COVID, en el último trimestre del 2020, un texto sobre renta básica universal. ¿Ah, sí? Que examina lo que estaba ocurriendo, trata de resumir el debate y trata un poco de regularlo, de reglamentarlo, de acotarlo, o en el sentido de los efectos que genera como desincentivo para el empleo, en fin, una serie de cosas. Entonces, sí, es un elemento fundamental que tú sacas a colación, pero que ha tenido, yo creo, sobre todo después del COVID, una cantidad de pruebas de distinto tamaño en distintos países, en los países nórdicos, en otros países europeos, en Estados Unidos, incluso en algunos latinoamericanos, y los debates son profundos. O sea, en el fondo lo que se está planteando es que la relación salarial como la base para garantizar el consumo de bienes y servicios y la supervivencia de los trabajadores ya no puede ser la única forma ni la principal forma, porque hay segmentos poblacionales cada vez más altos que van quedando fuera y a los cuales esas redes, lo que llamaban las multilaterales, las redes sociales de protección, las transferencias unilaterales condicionadas, en fin, han sido formas de respuesta. Pero no sé, ahí qué opinión tienes tú de las evidencias y los balances que se han hecho sobre todo eso. Un poco se la deja de lado, ¿no? Bueno, es un tema que creo que hay que pensarlo muy seriamente, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista propiamente económico. Que desde el punto de vista social no hay duda de que está creciendo la desocupación en los países centrales y en los países periféricos. Y solo para abonar a lo tuyo, veía hace unos 10 días los índices de desempleo en lo que va de este año en varios países europeos. Así es. Rebasa el 10%. En los mejores está por 8%. Son tasas que anteriormente, 70, 80, eran consideradas inaceptables. Piensa tú que estos países vivían en pleno empleo. Así es. Inmediatamente después que se salió de la guerra. Y ahí es donde tuvieron mucho éxito, tú recordarás, las políticas keynesianas de pleno empleo. La importancia de los sistemas de seguridad social en Europa. Y también parcialmente en Estados Unidos, pues, con las políticas de Roosevelt, que han pasado a mejor causa con los gobiernos básicamente de Reagan en los Estados Unidos a comienzos de los 80 y con la Thatcher en Europa. Y ahí entonces empezaron a retroceder las políticas de seguridad y las políticas de protección, cuyo propósito es, por una parte, asegurar condiciones de vida, pero al mismo tiempo generar condiciones de demanda efectiva para poder comprar bienes y por lo tanto darle actividad a la vida económica. Y esos temas yo creo que ahora se van a agudizar aún más
aún más se van a agudizar. Y por lo tanto la reflexión y el análisis sobre la renta básica universal es fundamental. El problema es, Marco, de que lamentablemente, junto con el desarrollo de estas tecnologías sofisticadas, el pensamiento económico y social se está replegando al oscurantismo, más bien al pasado. Este neoliberalismo que conocimos nosotros claramente en América Latina con el consenso de Washington se está generalizando también a los países europeos. Y no se avanza, y más bien se retrocede en políticas de protección y de actividad económica del Estado. Y ese es el tercer punto. Sí, pero perdón, antes de pasar a ese, pero ahí ¿no crees tú que hay una miopía? Yo siempre destaco que en enero de este año el Banco Mundial sacó un texto también sobre las políticas industriales hoy, contradiciendo lo que había dicho en las 30 décadas, los 30 años anteriores, diciendo que son útiles, son indispensables, que tienen que valorarse, que los estados tienen que ser activos en ese proceso. Pero lo que tú dices me parece absolutamente pertinente, porque en particular en América Latina tenemos regímenes que siguen adscribiendo a lo que tú has dicho, ese consenso de Washington, el liberalismo a ultranza, como la respuesta a los problemas que tenemos, cuando ya hay más que evidencias, e incluso los que impulsaban esas políticas están reveyendo sus análisis. Es bien curioso lo que pasa. Vivimos como movimientos cíclicos, porque efectivamente lo que tú señalas del Banco Mundial, que está reivindicando ahora la industria, también lo estamos viviendo en la CEPAL. La CEPAL en los 90, fíjate... cuando lo del regionalismo abierto... Exactamente. Planteó la tesis de regionalismo abierto. Y esta tesis de regionalismo de alguna manera renunciaba a lo que había sido el pensamiento de la CEPAL, con Prebisch y con todas las figuras más importantes que se propusieron la industrialización y la integración regional, para que América Latina tuviera un desarrollo propio y pudiera avanzar efectivamente a nuevos niveles de desarrollo económico. Sin embargo, la CEPAL, a partir de los 90, y con realidades que obviamente estructurales que vive América Latina, elevada inflación, etcétera, planteó entonces de que había que hacer algunos cambios de política económica, mejorar políticas fiscales, políticas monetarias y sobre todo esta línea de apertura al mundo. Y ahí es donde vinieron los famosos tratados de libre comercio y la apertura indiscriminada al mundo. Y esta apertura indiscriminada al mundo, con Estados Unidos, con Europa y con China, es la que hizo retroceder la industria en América Latina. Y por lo tanto hizo retroceder el pensamiento cepalino, en mi opinión personal. Y ahora CEPAL nuevamente lo está recuperando. Si tú ves los últimos trabajos de la CEPAL, donde se insiste en lo que se llama las políticas de desarrollo productivo, en los últimos libros de la CEPAL. Y ahora tú me agregas lo del Banco Mundial, que yo no le digo, pero me imagino que van en una dirección más o menos similar. Así es. Ahora, antes de pasar del segundo tema que tú abordabas, del incremento de la desigualdad asociado a la inteligencia artificial, agravando, profundizando la informalidad en nuestros mercados, polarizando. Y la primarización de nuestras economías. Claro. Perdón, y ahí también y en África también, ¿ah? Y lo que acabas de decir, o sea, que hay muchos sectores que piensan que con una apertura total a las importaciones puede existir un país
que más de un país incluso dolarizado, si es que no hay los motores que generen esas divisas. Entonces ahí me parece que esa miopía es enorme. Entonces, ¿cuáles serían los canales o los mecanismos por los cuales, o las incidencias de ese agravamiento de la desigualdad en nuestros países? ¿Cuál sería la respuesta? Uh-huh. Yo creo que hay que seguir este lineamiento que está planteando la CEPAL. Yo no he leído lo del Banco Mundial, pero la CEPAL yo creo que apunta en buena dirección en pensar en desarrollo productivo. Uh-huh. Desarrollo productivo que significa industrializar, pero no probablemente las industrias del pasado, porque difícilmente vamos a competir con las manufacturas chinas. Por supuesto. Pero hay que pensar, de alguna manera, en valores agregados que podamos incorporar en el caso de Chile al cobre, que nunca lo hemos hecho, o muy marginalmente. El litio, ¿por qué vamos a producir solo sal de litio, que es lo que estamos produciendo en Chile para exportárselo a China o a Estados Unidos, cuando podríamos producir baterías de litio? ¿Y por qué no automóviles eléctricos? Asociándose quizás con los grandes actores que están presentes en ese campo. Exactamente, haciendo competir a los chinos con los norteamericanos y producir vehículos para exportar a la región latinoamericana. Ahí está el tema de la integración latinoamericana y las dificultades políticas que hoy día tenemos en América Latina. Yo creo que todas esas son oportunidades abiertas, pero que nosotros vivimos demasiado en el corto plazo. Digo, no solo Ecuador, yo creo que todos nuestros países, Chile también. Lo inmediato, la coyuntura, la tasa de crecimiento, la situación fiscal, la situación monetaria. Y no pensamos en perspectiva. ¿Te parece a ti que hay lecciones que podemos aprender muy interesantes en este campo? Por ejemplo, en países asiáticos, en India y en otros de la región. Sin ninguna duda, porque cuando pensamos en el mundo asiático, en primer lugar están los países que primero se desarrollaron, que fueron Corea, Taiwán, Singapur. Esos países con economías capitalistas, pero con un Estado activo, interventor, regulador y promotor, y con un sistema educacional potente, que hizo posible que masivamente estudiantes coreanos y taiwaneses fuesen a Estados Unidos y otros países a formarse, pudieron lanzarse al desarrollo de manera extraordinaria. Hay que pensar, fíjate que Corea del Sur, que estuvo en guerra con Corea del Norte, tenía un per cápita de $50 per cápita en el año 50, y hoy día tiene niveles per cápita de los países más avanzados, 50.000, 70.000 millones de dólares. Inteligencia en educación, tecnología. La inversión en ciencia y tecnología es de 4.5 puntos del producto. Y en Ecuador tenemos 0,1, 0,2. Y en Chile tengo 0,38. Inversión en ciencia y tecnología, educación, universidades, centros de estudio, ¿no? Y un Estado pragmático, no un Estado ideologizado, no es Estado no es Estado que lo hace todo, ni tampoco el Estado que no hace nada y que deja liberadas las fuerzas del mercado. Pero si las fuerzas del mercado tienen que ser reguladas y controladas, creo yo, como lo hicieron primero los países que primero se desarrollaron del Asia, pero después vino China y Vietnam. Y con un tema que quiero tocarlo porque es súper interesante y sobre el cual hay que poner el acento: la propiedad intelectual. Mira, China lo que hizo con respecto a Estados Unidos, con mucho pragmatismo, dijo, bueno, vengan todas las multinacionales a producir a este país que tiene 1.600 millones de habitantes. Produzcan para mi país, para los 1.600 millones, pero produzcan para el mundo.
Y entonces nosotros tenemos que China se convierte en la fábrica del mundo, donde el 30% de las manufacturas que han dado vuelta las produce China. Y entonces dijeron, todo lo que ustedes quieran, inviertan aquí, no tenemos problemas, no tenemos prejuicios ideológicos, pero la tecnología me la dejan acá. Y esa tecnología, junto con las universidades y también con formación de chinos en el exterior, es lo que significó que en China, la pobreza se haya reducido tan sustancialmente. Tú sabes que 800 millones de chinos salieron de la pobreza con un sistema de una especie de capitalismo de Estado, que lo llaman comunismo, pero con un Estado activo, interventor, pero al mismo tiempo que permite que se desarrolle la economía y el mercado. Ahora, en esa dimensión que tú señalas, ¿qué país latinoamericano está comprendiendo estas dinámicas y haciendo algo al respecto? Así me arriesgaría a decir, básicamente Brasil, y yo pensaba en algún nivel Chile, Colombia, pero en un nivel bastante inferior. ¿Cómo ves tú ese panorama? Yo creo que ninguno, lamentablemente. ¿Ni Brasil? Porque es el que más asigna investigación y desarrollo. Sí, yo creo que Brasil tiene potencialidades. Yo creo que recientemente está pensando en eso. Pero a mí me preocupó cuando he revisado el tema del desarrollo latinoamericano de las últimas décadas, no el presente. A mí lo que más me preocupó es que se primarizaran, se conviertan en economías primarias, países que habían avanzado industrialmente. Argentina, Brasil, Chile ya estaba primarizado, pero Colombia, sobre todo Argentina, Uruguay, que se desviaron recursos de sectores muy importantes para producir soja para China. Claro, desde el punto de vista de la ganancia, ellos ganaron muchos recursos. Claro, con una visión de corto plazo era rentable. Visión de corto plazo. Entonces, ¿qué pasó? Lula incluso, que es progresista, Lula en su primer gobierno, hice el famoso programa de hambre cero. Pero ¿con qué lo hizo? Con esos recursos, con esos ingresos que provenían de la soja, del agronegocio, ¿cierto? Y efectivamente sacó mucha gente de la pobreza. Pero hasta que se acabó el negocio de la soja y la industria en Brasil retrocedió. Y ahora yo creo que se está dando cuenta el presidente Lula porque ha planteado una radical reindustrialización de Brasil. Yo creo que Brasil va en esa dirección. Yo creo que es inevitable, como lo está haciendo, por cierto, India, al cual tú te referías anteriormente. Oye, el referente chino, yo creo que en mentes lúcidas está presente en países como Brasil, pero en el resto yo lo veo frágil. Porque la mayor parte de los gobiernos están siendo extremadamente funcionales a la concepción neoliberal, a pesar de que son muy seguidistas del presidente Trump, que es proteccionista. Entonces vivimos una contradicción muy grande. Ahora, en términos de lo que acabas de señalar, es interesante también reflexionar el hecho de que de cualquier forma los desafíos futuros para la humanidad están por el lado del enorme nivel de endeudamiento mundial, de los temas que lo estamos viendo en estos últimos días, las tensiones por la movilidad humana, o sea, no es sostenible. Y ahí me parece que es necesario destacar el hecho de que el modelo maquilador al cual apostó México en los 80s, 90s, que se expandió y se difundió algo para América Central y para el Caribe, y para América Latina prácticamente no, porque no hay condiciones. No es tampoco la salida, porque simplemente en este nuevo contexto ese redespliegue de las cadenas de valor o
nos está asignando No. a América Latina un rol solamente de proveedores de materias primas. Entonces, lo que tú señalabas, esta construcción de integración regional, de dar importancia al espacio regional, se vuelve crucial. Y ahí tenemos desarrollos enormes, los acuerdos alcanzados en Aladi, acuerdos de complementación económica, que dan una apertura y posibilidades de comercio entre nuestros países en forma muy grande, pero que han chocado con la miopía de las élites, con los desafíos del territorio, de los Andes y de los costos del transporte y la logística y de la falta de integración física entre nuestros países, ¿no? Yo creo que falló mucho, Mauro, la voluntad, Marco, la voluntad política. Yo vuelvo a Chile después de un largo exilio a trabajar en la dirección económica de la Cancillería. Que es la más exitosa de América del Sur. Exactamente. Y al comienzo, en el año 90, yo llego a mediados del 90, me junto con varios amigos, colegas, que habían trabajado muy fuertemente en la LADI primero, desde Chile y también como funcionarios de la LADI y en el Grupo Andino, como funcionarios del Grupo Andino, hasta que Chile se retiró del Grupo Andino en el 76. Varios compañeros. Justamente coincidimos, algunos desde la Direcón y otros asesores del ministro Enrique Silva Sima, el primer ministro de Relaciones Exteriores, presidente Elwin. Nos sentamos a conversar y dijimos, ha llegado el momento de que Chile recupere su relación con los países del mundo, pero prioritariamente con América Latina. Nosotros somos latinoamericanistas. Bueno, y efectivamente, ¿qué es lo que hacemos primero nosotros? Yo estaba ahí desde la Direcón. Lo que nosotros hacemos es fijarnos entonces en la LADI y utilizar los acuerdos de complementación económica de la LADI, y así hicimos acuerdos con todos los países de América Latina. Entonces, ¿y qué eran los acuerdos? Cero arancel, como los acuerdos de libre comercio que Estados Unidos, pero cero arancel hicimos con ellos. Apertura en inversiones, apertura en servicios. Y eso, fíjate, potenció notablemente a las empresas chilenas para ampliar su posición en pasar del mercado chileno al mercado latinoamericano. Pero básicamente hacia los vecinos, ¿no? Hacia los vecinos. Entonces se potenció hacia Argentina, hacia Brasil, Perú también. Y básicamente la mediana y pequeña empresa, que siempre tiene la mediana y pequeña empresa, tiene problemas y se le ve muy localizada. Pero en el caso de Chile, la importancia de la integración latinoamericana y de los acuerdos de complementación fue fundamental para que se expandieran. Pero ¿qué pasó? Entre medio de esto, voy a hablar mal de un canciller chileno, el ministro Foxley, pro norteamericano, muy amigo de los norteamericanos, que lo habían apoyado sobre todo los demócratas, hay que reconocerlo, Feinberg, Valenzuela y otros, que después fueron asesores de Clinton, lo habían ayudado. Pero cuando llega el presidente Clinton, en noviembre del 92, te acordarás tú, sus asesores fueron Feinberg, un chileno Valenzuela americano. Y entonces Foxley, siendo ministro de Hacienda, porque el canciller era Silva Sima, dijo, bueno, esta es la nuestra, esta es la gran oportunidad de Chile para vincularse prioritariamente con Estados Unidos. Cosa que no tuvimos oportunidad en el pasado, por la dictadura y todo. Esta es una oportunidad de abrirse al mundo. Y por lo tanto, queremos un tratado de libre comercio, que en aquella época estaba el NAFTA, que
queremos incorporarnos junto con México, Canadá y formar ahí con Estados Unidos. Y eso tendió a desvirtuar, a desvalorizar el énfasis nuestro desde la Direcon, desde la Cancillería, de la integración de América Latina. Y a partir de ese momento, no el 92, porque le falló a Foxley, y no le falló por la voluntad de él, sino que le falló por el problema de que el Congreso norteamericano no le dio el visto bueno, lo que se llama tiene un nombre, no le dio el visto bueno para hacer estos acuerdos de libre comercio. Y esto viene después, recién con el presidente Ricardo Lagos, en 1990 que se inicia la negociación. Y ahí se desvirtúa y se le baja el perfil a la integración con los países de América Latina. Y Chile asume entonces que lo más importante es la integración al mundo. ¿Con quiénes? Con Estados Unidos, con China, con Canadá, con todo el mundo. Y por eso entonces la Cancillería y la Direcon aparecen tan potentes en el posicionamiento de Chile al mundo. Sobre lo cual yo tengo mis críticas en el siguiente sentido. Un país como Chile o como Ecuador tienen que abrirse al mundo, no cabe ninguna duda, porque los mercados son extremadamente estrechos. Pero hay que hacerlo con mayor inteligencia de la que nosotros tuvimos antes. Y la inteligencia, para reflexionar sobre la inteligencia, hay que pensar en lo que ha hecho China, lo que ha hecho Corea, etcétera, que tú tienes que regular, controlar, ver qué es lo que tienes que proteger y qué es lo que tienes que abrir. No puedes abrir la economía indiscriminadamente, porque como hemos abierto la economía indiscriminadamente, se destruyó la industria. Ahora, tú has mencionado ya la dimensión política allí. O sea, efectivamente, quizás uno de los déficits fundamentales del mundo hoy es la carencia de respuestas desde los estados, desde las organizaciones multilaterales, en términos de regular, de manejar esta fuerza que se ha desatado con todo este potente desarrollo o casi incontrolado de la inteligencia artificial. ¿Qué desafíos plantea la democracia esta tendencia? Mira, yo creo que la democracia es fundamental por razones políticas, pero también lo es por razones para el desarrollo de nuestros países. Y ahí tú me vas a permitir caer en el tercer punto que yo planteé originalmente, que tiene que ver con porque nos salimos un poco de la inteligencia artificial, pero estaba bien. Porque el tercer componente peligroso de la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial ha sido controlada, manipulada, desarrollada y utilizada por un grupo de tecno-oligarcas. Elon Musk, que es muy conocido, Elon Musk es propietario de un valor que representa 6 veces el Producto Interno Bruto de el Ecuador. Tiene un activo de 700.000 millones de dólares, casi $1 billón. ¿Ok? Y otros tecnooligarcas también. Ahí destacan, por eso me quería referir a esos tecnooligarcas, a Peter Thiel, Peter Thiel, que fue muy amigo del presidente de Argentina y que fue a visitar a nuestro presidente, no sé si llegó por estos lados. También creo. Y el otro es Alex Karp. Ellos concentran un poder inédito hoy día en el mundo. Y ese poder inédito no está siendo controlado. Sus cuentas públicas son oscuras. No conocemos los criterios con los cuales ellos operan. ¿Y qué significa eso?
significa, primero, que ellos están generando sistemas de computación que apuntan a relaciones estrechas con países que tienen actividades militares muy cuestionables, como por ejemplo el bombardeo de Estados Unidos en Irán o el genocidio de Israel al pueblo palestino. Tienen ellos un programa que se llama Sistema Maven de Palantir, que es la empresa de Thiel y de Alex Karp. Y al mismo tiempo tienen otro programa extremadamente peligroso, también cuestionador de la democracia, para vigilar a las poblaciones y para expulsar inmigrantes en Estados Unidos. Ese programa se llama, por ahí había puesto yo el nombre de ese programa, bueno, no me acuerdo, pero tiene también un nombre. El programa se llama, bueno, no importa. Bueno, entonces, en el ámbito militar, que tiene vínculos, es que afecta a la democracia. Y ellos han hecho una fundamentación ideológica en un documento, yo no sé si lo has visto, que se llama El Manifiesto de 22 puntos de Palantir. En este manifiesto se sostienen de que en realidad es un manifiesto fundamentalmente ultranacionalista y belicista, que dice que la democracia no sirve. La democracia es un fracaso en el mundo y los gobiernos deben ser reemplazados por corporaciones tecnológicas. Ellos lo dicen explícitamente claramente en ese manifiesto, y hay un filósofo ligado a ello que también está en el directorio de Palantir, que se llama Curtis Yarvin, que está ligado a una nueva organización, yo me he enterado recién, que se denomina la Ilustración Oscura. Es un cuestionamiento a la ilustración que nació en el siglo XVIII-XIX, que dio el fundamento a la democracia y al desarrollo de nuestros países. Y se habla ahora de la Ilustración Oscura, de volver al pasado, de que tienen que dominar los mejores, que los países que no han avanzado es responsabilidad de ellos, que hay que potenciar a Occidente y fundamentalmente a los Estados Unidos, y hay que potenciarlo a través de tecnologías que manejen lo militar y que manejen los datos para controlar al resto del mundo, ¿no? Por ahí va el proyecto, y por lo tanto hay que terminar con la democracia. Y lo más lamentable de todo es que este planteamiento y la participación en esta ilustración oscura es de algunos miembros del gabinete del presidente Trump actual. Entre ellos se dice que está en particular el vicepresidente, que tiene una relación muy estrecha con Palantir, que es, bueno, son todos los oligarcas, son todos los que están en el Silicon Valley, pero básicamente hay algunos que tienen esta postura mucho más, digamos, ofensiva y ligada a los Estados Unidos que otros, porque hay otros expertos en tecnología que no son tan radicales como estos tres personas que son Elon Musk, Peter Thiel y Alex Karp. Ya. En ese punto, bueno, desde hace, digamos, 3-4 años, UNESCO ha comenzado a denunciar eso un poco, o las amenazas del descontrol sobre los desarrollos y las implicaciones en términos del manejo de los procesos electorales, de la incidencia en la opinión pública por manejo de las redes, por la polarización y el aumento vertiginoso de las fake news, etcétera, como manipulando a la población. Pero eso es, digamos, con el debilitamiento profundo que ha tenido UNESCO en particular y las Naciones Unidas en general, o sea, no tiene mucha viabilidad. ¿Qué opinión te merece, para ir terminando, este manifiesto de hace un mes
de 200 economistas, filósofos, 16 de los cuales eran premios Nobel, que precisamente alertaban sobre los riesgos de una inteligencia artificial sin control, de una inteligencia artificial que responda fundamentalmente a las dinámicas del capital y de los tecno-oligarcas, como tú has señalado y como lo señala Yanis Varoufakis en esa obra, sí, El tecnofeudalismo, y entonces llaman a retomar ese control, a impulsar en el plano doméstico, en el plano regional y en el plano mundial esfuerzos para establecer esos controles. Yo creo que es fundamental. Yo creo que es muy valorable, como también es valorable la encíclica del Papa. Ah, sí, claro. Uh-huh. Que no tuvo mucho eco, más bien fue pasada a silencio rápidamente. No tuvo mucho eco porque muy sorprendentemente, a diferencia del peso que han tenido los papas en el pasado, hoy día abiertamente el presidente Trump y el mismo presidente de Argentina lo descalifican. Bueno, el presidente de Argentina acostumbra ha insultado al papa anterior y cuestiona radicalmente estas preocupaciones que se plantean respecto a la inteligencia artificial. Yo creo que sí, tú lo dijiste al inicio de tu pregunta, de tu expresión, de que aparte del golpe, este golpe a la democracia está afectando también los procesos electorales, según muchos señalan, con el manejo de los datos. Ellos pueden manejar los datos a distancia, entonces hay que buscar maneras de regular eso. Y esos datos a distancia tienen que ver con procesos electorales. Entonces hay muchos políticos que están cuestionando hoy día las elecciones nunca como en el pasado. Y en todos los países. En todos los países. Bueno, Trump acusó a los rusos, acusa a los chinos. Por otra parte, hoy día Petro en Colombia está acusando al nuevo presidente. En todas partes hay acusaciones cruzadas respecto del manejo de la información y que se hace de manera que no tiene regulación. Por lo tanto, es muy valorable lo que tú dices de estos economistas y filósofos y personas destacadas que se preocupan del tema. Yo creo que además, estando en esta universidad, yo creo que las universidades deberían preocuparse especialmente de esta situación. Y naturalmente las organizaciones no gubernamentales, sindicatos, organizaciones ciudadanas en general, porque esto está afectando directamente a la democracia y la puede afectar mucho más gravemente. Y por lo tanto, yo creo que hay que tener un ojo muy central en la inteligencia artificial, pero sobre todo en el control, el manejo de la inteligencia artificial por los tecno-oligarcas. Yo creo que ese es un punto muy central de preocupación política, de preocupación democrática y que tiene que ver con el futuro del desarrollo de nuestros países, Marco. Querido Marco. Bien, muchísimas gracias, estimado Roberto, por tu comparecencia y por los temas que has sacado en este diálogo o el debate queda planteado. No hay que negar los aportes significativos que puede generar la inteligencia artificial en varios campos, como tú señalabas, en el tema de la investigación médica, en el tema de manejo de datos, de grandes cantidades de datos, pero el problema viene por la utilización de esa herramienta, el que se convierte en un deus ex machina que comienza a controlar a los seres humanos. No sé si quieres señalar alguna frase adicional. Sí, no, destacar que siempre el avance de la ciencia y de las tecnologías es muy importante para la humanidad. Y por lo tanto, su regulación y su control en favor de la humanidad y en favor del mundo en general es lo que hay que saber desarrollar, y por lo tanto su regulación adecuada es la que puede favorecer el desarrollo positivo de la inteligencia artificial. Muchas gracias, Mauro, y a los Marcos y a los oyentes. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima oportunidad.